Hay historias que parecen sacadas de una tragedia griega. Historias de hombres que, tocados por el don de la inteligencia y la ambición, escalan hasta la cima del mundo, solo para que su propio peso los haga caer en el abismo más oscuro. Esta no es solo una de esas historias. Es la historia de cómo la caída de un solo hombre puede arrastrar consigo el destino de millones. Hoy en N4T, nos adentramos en la vida de Tomás Yarrington Rubalcaba, el arquitecto de su propio laberinto. Un hombre que pudo ser un faro para México y terminó convirtiéndose en una de sus sombras más densas. Imaginen a un joven de Matamoros, Tamaulipas. Nacido en un hogar modesto, hijo de un empleado municipal. Un joven con una mente tan brillante que las barreras económicas no pudieron detenerlo. Consiguió una beca para estudiar economía en el TEC de Monterrey, una de las universidades más prestigiosas de América Latina. No se detuvo ahí. Sumó a su arsenal una licenciatura en Derecho y una maestría en Administración Pública en la Universidad del Sur de California. Era la encarnación del sueño mexicano. El tecnócrata perfecto, el rostro moderno de un partido que necesitaba desesperadamente renovarse. Los periodistas hablaban de él como una historia de superación, un hombre con un destino casi predestinado a la grandeza. Su carisma era innegable, tanto que forjó una amistad con un futuro presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, quien lo llamó la estrella prometedora de la política mexicana. Esa imagen, la del joven brillante de origen humilde que conquista el mundo, fue su mejor carta de presentación. Era la fachada perfecta. Porque mientras el mundo aplaudía al tecnócrata, en las sombras, se estaba tejiendo un pacto que lo cambiaría todo. Su ascenso fue meteórico. Diputado federal, alcalde de su natal Matamoros, y finalmente, secretario de Hacienda de Tamaulipas. Cada escalón consolidaba su poder, preparándolo para el gran salto. En 1998, renunció para buscar la gubernatura del estado. Y es aquí, en el umbral del poder absoluto, donde la historia da un giro trágico. Según las investigaciones de agencias estadounidenses, fue en ese momento, como candidato, que Tomás Yarrington habría cruzado la línea. Para financiar su campaña, supuestamente aceptó dinero del Cártel del Golfo. El precio no era solo monetario. Era un pacto de sangre y poder, financiamiento a cambio de protección. A cambio de mirar hacia otro lado. A cambio de entregar las llaves del Estado a quienes operan desde las tinieblas. Una campaña electoral es el primer ladrillo de un gobierno. Si ese ladrillo está manchado, todo el edificio nace corrupto. Yarrington no llegó al poder con una deuda con los votantes, sino con socios criminales. Su gobierno no se descompuso en el camino, parece que nació como la ejecución de un plan trazado desde antes. El 5 de febrero de 1999, Tomás Yarrington asumió el poder bajo el lema No más violencia. Una promesa que, vista en retrospectiva, se siente como una cruel ironía. Porque su sexenio fue el caldo de cultivo para la era más sangrienta que Tamaulipas y México hayan conocido. Bajo su mandato, el Cártel del Golfo, liderado por el temible Ociel Cárdenas Guillén, alcanzó su máximo poder. Y lo que es más aterrador, en 1999, el mismo año en que Yarrington se convirtió en gobernador, nació el brazo armado de ese cártel, los Zetas. Un grupo de exmilitares de élite que introdujeron un nivel de brutalidad paramilitar que redefinió para siempre la palabra violencia en nuestro país. El gobierno de Yarrington no fue un espectador pasivo. La evidencia sugiere que fue un facilitador. Que la policía estatal no estaba para proteger a los ciudadanos, sino para darle ventaja a un grupo criminal sobre sus rivales. La paz que se ofrecía no era la paz del Estado de Derecho, era una pax mafiosa. Una calma tensa que ocultaba la tormenta que estaba a punto de desatarse. Y mientras la violencia crecía, también lo hacía su fortuna personal. Investigaciones de la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos hablan de sobornos millonarios. Dinero que se lavaba a través de una compleja red de empresas fantasma y prestanombres, usado para comprar condominios de lujo en la Isla del Padre, aviones y ranchos. En 2013, la revista Forbes lo inmortalizó en la infamia, incluyéndolo en su lista de los 10 mexicanos más corruptos. La corrupción en un estado fronterizo no es un asunto local.
Es un problema de seguridad para dos naciones. Al presuntamente permitir el libre paso de drogas hacia Estados Unidos, Yarrington se convirtió en una amenaza para la seguridad de nuestro vecino. Y eso, eventualmente, sellaría su destino. Mientras en México su influencia política aún lo protegía, al otro lado de la frontera, la DEA, el FBI y el AOAS tejían pacientemente una red a su alrededor. Testigos protegidos comenzaron a hablar, a conectar los puntos entre el político carismático y los capos más sanguinarios. En 2012, finalmente, la justicia mexicana reaccionó. Un juez giró una orden de aprehensión e Interpol emitió una ficha roja. Pero era tarde. Yarrington ya era un fantasma. Durante 5 largos años, fue uno de los hombres más buscados del mundo. La ironía es dolorosa. La clase política mexicana, al principio, desestimó las acusaciones como un golpeteo electoral. Mientras era un fugitivo federal, se reportaba que la propia policía de Tamaulipas le brindaba protección. Esto ya no es la historia de un hombre corrupto. Es la historia de un sistema diseñado para proteger a los suyos, sin importar el costo. La cacería terminó el 9 de abril de 2017, en un lugar tan poético como inesperado, Florencia, Italia, la cuna del Renacimiento. Al ser detenido, intentó engañar a la policía con un pasaporte falso a nombre de José Ángel Márquez Pérez. Pero sus huellas dactilares no mienten. El arquitecto había sido atrapado en su propio laberinto. Comenzó una batalla diplomática. México y Estados Unidos lo querían. Pero la justicia estadounidense tenía un caso más sólido y cargos que podían significar 2 cadenas perpetuas. Se decidió que enfrentaría primero a los tribunales de Texas. En marzo de 2021, llegó el movimiento final. Yarrington se declaró culpable. Pero no de narcotráfico, no de los pactos con el cártel del Golfo y los Zetas, no de la violencia que desató. Se declaró culpable de un solo cargo, lavado de dinero. Admitió haber recibido $3.5 millones en sobornos y haberlos ocultado en Estados Unidos. Fue una justicia pragmática, pero incompleta. Una condena que castigaba el delito financiero contra el sistema estadounidense, pero que dejaba en el aire la justicia para las miles de víctimas de la violencia en Tamaulipas. Fue sentenciado a 9 años de prisión. Y en 2024, tras cumplir parte de su condena, fue liberado, para ser deportado inmediatamente a México. Apenas pisó suelo mexicano en Tijuana, fue arrestado de nuevo. Su nuevo hogar, el Altiplano, la prisión de máxima seguridad del país. Hoy, Tomás Yarrington enfrenta al sistema de justicia mexicano. Un sistema que durante años pareció incapaz o renuente a tocarlo. La pregunta que flota en el aire es monumental. Después de que Estados Unidos consiguió una confesión, ¿podrá México obtener una condena que refleje la verdadera dimensión de sus crímenes? ¿O se perderá el caso en un laberinto de tecnicismos y amparos? La historia de Tomás Yarrington es un espejo roto. En sus fragmentos vemos reflejada la tragedia de una promesa pervertida. La historia de un hombre que lo tenía todo para construir un futuro mejor y eligió ser el arquitecto de la sombra. Su legado es una profunda desconfianza en la política, una herencia de violencia que sigue cobrando vidas en Tamaulipas, y la dolorosa lección de lo frágiles que son nuestras instituciones frente a la ambición desmedida. Su caso nos obliga a preguntarnos si como sociedad hemos aprendido algo, o si estamos condenados a ver cómo nuevos arquitectos construyen sus propios laberintos sobre las ruinas de los anteriores. La respuesta, como el veredicto final sobre su vida, aún está por escribirse.